el Señor nos lleva a replantearnos muchos principios. Cuando Dios te confronta con tu realidad, te das cuenta que hay muchas cosas que tú tienes que no fueron sembradas por Dios, como cantábamos en la adoración. Muchas cosas que Dios no puso ahí, que la religión puso ahí, que las costumbres de la iglesia pusieron ahí, que de alguna manera nunca estaban en la voluntad de Dios que así fueran, pero las asumimos porque las heredamos. Entonces es necesario que tengamos la suficiente valentía, tal vez, para poder enfrentarnos a los cambios que la iglesia está viviendo bajo una absoluta inocencia de obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque a veces creemos que, como le explicaba hoy en la mañana, una revelación es algo que es eterno. Pero no todas las revelaciones son eternas. De hecho, hay principios que son eternos y hay principios que son temporales. Los principios Olam son eternos y funcionan siempre. Como por ejemplo la adoración. Nunca podríamos decir que la adoración va a pasar de ser trascendente. Siempre va a estar ahí presente. Pero hay otros principios y hay situaciones, hay verdades o hay encomiendas que Dios establece a generaciones específicas. Y en eso sí tenemos que tener la capacidad de ser flexibles y soltar la liana anterior para avanzar a la siguiente liana, ¿verdad? Estamos como Tarzán, pero si no sueltas lo anterior, no va a venir lo que Dios está trayendo para este tiempo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Digo esto porque no quiero que lleguen después a sus congregaciones diciendo: hemos estado mal todos estos años y me voy porque... No, esto es de a poco. Es de a poco. Incluso el tema de la religión, el tema de Babilonia en nosotros, es de a poco. Si fuéramos todos libres de un día para otro de todo lo que tenemos adentro, nos volvemos locos. Terminamos en el mundo. Porque de alguna manera tenemos una adicción a la religión. Es feo decirlo, pero un drogadicto no se salva de un día para otro. Él tiene que ir dejando la droga de a poquito. Yo me recuerdo un tiempo en que estuve con algunos problemas psiquiátricos, una depresión muy fuerte, y estuve yendo al doctor y él me recetó una serie de medicamentos bastante fuertes, muy, muy poderosos, que rápidamente a uno le causan ese estado como de adicción. Y si no es una adicción de ¡ay, qué desesperante, quiero más droga! Es un estado de que tú necesitas eso para estar estable. Al final igual es una adicción. No es que el cuerpo me lo pedía, pero sí el alma me lo pedía. Entonces estuve un tiempo ahí bajo medicación, como con pastillas para levantarte, pastillas para dormirte, pastillas para estar bien durante el día. Si quería estar contento, tomaba la pastilla de la felicidad, y si quería estar serio, la de la tristeza, ¿verdad? Pero es un tema eso. Y estuve así por un tiempo y hasta que Dios trae una cosa tremenda y nos da una revelación, y de un día para otro dejamos así, agarramos literalmente las pastillas y por el water se fueron. Y a lo valiente, porque te puede venir un paro cardíaco. Pero bueno, estábamos parados en fe, ¿verdad? Pero estuve un año sintiendo las consecuencias de haber dejado las pastillas así de un sopetón. Yo estaba sentado en mi oficina y me venían los choques eléctricos, eran así literalmente, choque eléctrico por la desintoxicación de la droga. Sí, es una cosa heavy. Y no estoy diciendo con esto que que por esto vamos a tener licencia para seguir estando bajo los rudimentos de la religión. Pero sí estoy diciendo que se sale a veces de a poco. Porque a veces tú sales de un estado religioso y tú crees que ya la hiciste bien, ¿verdad? Que fue, pero resulta que a pocas semanas volví a darte cuenta que habían otras áreas que también estaban en ti, que tú nunca pensaste que era religión, pero a la luz del Espíritu sí estaba bajo un manto de religión. Entonces la liberación es progresiva. Porque, hermanos, llevamos siglos metidos en una religión. Ha sido una deformación gradual
de la iglesia hasta llegar al punto en que hoy nos encontramos. Y no digo que la iglesia es totalmente mal, los fundamentos están excelentes, pero a veces la sobreconstrucción no estuvo buena. Y en eso tenemos que trabajar, en derribar las sobreestructuras que no fueron levantadas por el Espíritu del Señor y que no fueron bajo una dirección del Espíritu del Señor. ¿Amén? Una de las cosas que también la iglesia se durmió, podemos decir de alguna manera, o tal vez se olvidó, o los distracciones del diario vivir nos hicieron olvidar, es el tema del gobierno. Y es un tema delicado de hablarlo porque quiero y le pido al Señor que me ayude a tener las palabras correctas en este día para poder hablarlas y no establecer sobre ustedes un sobreénfasis o una fantasía, sino que poder establecer en ustedes algo que sea verdad, que esté de acuerdo a lo que el Espíritu está diciendo y no de acuerdo a lo que mi corazón quisiera decir. Y que usted lo pueda entender como Dios quiere que lo entienda y no como su globito lo quiere entender. Paradigmas, exactamente. Usted sabe, el globito, nosotros le llamamos a que el globo tiene una forma, ¿verdad? ¿Conocen los globos, verdad? Todos conocen los globos. Hay globos con forma de culebritas, hay globos con forma de conejitos, globos con forma de Mickey Mouse, globos redondos, globos ovalados, globos culebreados. Y usted infla el globo y va a inflarse siempre en la forma que el globo tiene. Si es un globo ovalado, va a ser ovalado siempre. Si es cuadrado no, pero si es como largo, si es alargado, va a crecer, pero siempre va a ser alargado. Porque el aire toma la forma del globo. Lo mismo pasa con la revelación. Si no hay una renovación del entendimiento, del espíritu de nuestra mente, lo que recibas va a estar contaminado o va a ser modelado por la forma de tu globo. Entonces, gran parte de nuestros problemas tiene que ver con el globo en el cual echamos la revelación, más que con si la revelación es verdad o no. No es lo que se habla, sino que es lo que se recibe. Entonces dile al Señor, pínchame el globo y dame un contenedor conforme a tu parecer. Amén. Porque muchas veces nuestros problemas tienen que ver más que con las situaciones del entorno, con el globo donde se depositan la revelación del Señor. A ver, haga conmigo algo. Póngase la manito aquí a los lados. Esto yo lo aprendí y lo voy a repetir. Haga así, derechito hacia adelante. Ese es el tamaño de tu problema. Algunos tienen más problemas que otros, ¿verdad? Pero es el tamaño de tu mentalidad, este es tu problema, lo que te cabe en la mente. Por eso es que tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Y usted ya la tiene. El asunto es que a veces la tienen nuevecita y no la han usado. Pero tenemos que usarla. Dígame. Bien. Vamos entonces, tratemos de entrar en lo que el Espíritu del Señor me hablaba. Y para entender el tema del gobierno tenemos que irnos al principio, a los orígenes prácticamente del ser humano. Tenemos que viajar, hacer un viaje en el tiempo y volver atrás y ver lo que estaba en el corazón de Dios cuando Dios creó al hombre. Hace un tiempo atrás me enfrasqué en una conversación un tanto desagradable o agradable, no sé, con algunas personas con las cuales conversábamos, porque una de las cosas que tenemos como iglesia es que no sabemos oír lo que otro quiere decir y siempre nos gusta defender lo que yo creo que es verdad y no llegamos nunca a acuerdos, y antes de llegar a un acuerdo es más fácil dividirnos que buscar consensos, y eso no está bien. Tal vez, o incluso si no llegamos a llegar a consensos, por lo menos entender que como parte del cuerpo uno puede pensar de una manera y según la función del otro, el otro puede pensar de otra manera, y nunca vamos a encontrar una manera común de pensar, pero en el lugar o en la asignación la cual Dios le dio, sí le sirve o sí funciona.
¿verdad? Entonces, él estaba en esta discusión y yo le comentaba y decía tal vez el origen, o sea, el plan original de Dios o el plan eterno de Dios nunca fue la salvación, sino el gobierno. Y cuando lo dije, mucha gente me dijo, pero estás hablando mentiras. El plan eterno de Dios es la salvación. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque originalmente cuando Dios estableció a Adán y lo puso en la tierra, Adán no había pecado. Adán no necesitaba ser salvo. Entonces, sencillamente por esa razón, la salvación no es el plan eterno de Dios, porque Dios tenía otro plan. Entonces, la salvación, ¿qué es lo que es? Yo no estoy diciendo que la salvación sea mala o que la salvación está obsoleta. Estoy diciendo que la salvación fue el plan de contingencia para rescatarnos. Pero no puede ser el sentido de nuestra vida. Porque la salvación tiene un propósito: devolvernos al lugar de donde caímos. ¿Lo entiende bien? ¿Sí? Dios nos quiere restituir de donde caímos. Entonces el hombre cuando cae no pierde su salvación, pierde el gobierno. Y Dios establece un plan de contingencia, de salvación, para rescatarnos y volvernos a posicionar en el lugar de gobierno. Lo que Jesús vino a hacer a través de su obra en la cruz no fue solamente darnos una entrada para el cielo, al tren de la salvación. Porque a veces creemos que el evangelio se trata de eso, de conseguir un boleto en el tren de la salvación y vámonos para el cielo a tocar el arpita en la nube 5829, ¿verdad? Y a pasarnos una eternidad cantando canciones. No se trata de eso. Porque eso es lo que la religión nos hizo ver. Porque no nos podían explicar por qué otro motivo Dios nos salvaba. Y es que Dios quería tener un montón de gente cantando en las nubecitas y Él siendo el centro de la atracción de todo el mundo. Pero como la religión no tiene cómo explicártelo, así te lo pinta. Y no tiene otra forma de... Entonces, lamentablemente no es así. Y si nos vamos a la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28, en la versión Reina Valera 60, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos aquí la encomienda original del hombre. Esto es previo caída. Esta era la tarea original del hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Otra versión, la traducción latinoamericana, dice: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como Dios es. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Amén. Entonces lo que hace Dios es establecer desde el principio cuál iban a ser los parámetros o cuál iba a ser la encomienda del ser humano, del hombre. Este era el lineamiento. Y una de las características de Dios es que Él anuncia el fin desde el principio. Entonces cuando Dios habla algo en el principio, determina el fin.
Cuando Dios habla algo en el principio, determina el fin. Y Dios establece un propósito y te dice, este va a ser tu fin. Y de alguna manera lo hemos aprendido, y cuando Dios te da y te suelta un propósito, lo que hace es establecerte allí. Él se amarra a ti y te vas a esperar al punto del destino, y en el tiempo tú te procesas hasta llegar a esta condición. Así es. ¿A cuántos Dios le ha hablado que va a hacer cosas grandes con ustedes? ¿Y están haciendo cosas grandes? Cuando ustedes les hablaron, eran tremendos, ¿verdad? ¿O no? No, todos nosotros, cuando Dios nos hablaba, a mí cuando realmente Dios me hablaba y yo decía, ¿no te habrás equivocado? Porque yo no me veo haciendo lo que tú me has dicho que voy a hacer. Pero Dios es así. Dios te habla hoy, determina tu destino y Él se amarra a ti y te espera. Y te espera acá en el final. Lo que tú hagas en el camino va a determinar cuán largo o cuán corto es tu proceso. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cuán largo, cuán corto? Yo digo siempre, tú puedes caminar en forma recta a tu destino o puedes darte la vuelta larga. ¿Verdad? Uno se puede culebrear y se va de visita y se pasa a alguna parte por ahí y el camino es recto, pero tú le das la vuelta por todas partes, ¿verdad? Y al final tú dices, Señor, ¿pero cuándo se va a cumplir tu palabra? Cuando camines en pos del destino. Porque hay mucha gente que recibe una palabra de Dios y se sientan ahí a esperar que las cosas sucedan. No, tienen que estar en un proceso de formación que yo se lo firmo, no va a ser agradable para usted. Los procesos de Dios no son agradables, pero el fin es bueno. El resultado final es excelente. Todo producto procesado adquiere valor agregado. Todo producto procesado adquiere valor agregado. ¿Qué es más caro? ¿Un kilo de trigo o un kilo de harina? Un kilo de harina. Tal vez hasta es el doble o más de su valor original. Pero el kilo de trigo no tiene proceso. El kilo de harina lo molieron literalmente. Y esa molienda lo llevó a ser mucho más valioso. Entonces los procesos de Dios te muelen, pero te dan valor agregado y aumentan. Por eso dice la palabra del Señor, esta leve tribulación solo traerá sobre vosotros un mayor y eterno peso de gloria. Entonces los procesos te traen peso. Yo me recuerdo una oportunidad, vino un profeta y me dijo, el Señor los ha pedido, no, el diablo los ha pedido para zarandearlo. Y uno se imagina la cuestión del Pedro, así, ¿verdad? Pero nunca entendí lo que era un zarandeo hasta que un día en esos programas de cultura muestran la zaranda. ¿Alguno conoce la zaranda? Es un montón de varillas, uno al lado de la otra, unos palos así, uno al lado de la otra, que hacen como una especie de colador. Así, pero uno al lado del otro, un cajón lleno de palitos al fondo. Y agarran la uva y se ponen el cajón aquí entre las piernas, y así medio horizontal, y agarran la uva y agarran las manos y le empiezan a... Y lo muelen hasta que literalmente lo hacen ñaco. El ñaco es la harina tostada, así, molido, totalmente destrozado. Y mostraban aquí, y esta es la zaranda. Y la uva se hace pedazos, el ollejo queda destrozado, el jugo cae así, se derrama abajo. Y ahí entendí lo que Dios me había querido decir. Pero hasta ese entonces yo no sabía por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y estaba en eso, Señor, pero ¿por qué? Si yo soy bueno, yo diezmo, yo ofrendo, Señor, yo trato de hacer tu voluntad, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios necesitaba procesarme. Al final del proceso, muy doloroso, muy fuerte, entendí y me paré en un momento y dije, lo que tengo ahora no tiene ni siquiera comparación con lo que tenía antes.
Y aunque no fue bonito pasarlo, entiendo que lo que tengo hoy día es mucho mejor. Y valió la pena el sufrimiento y el trato y el proceso. Entonces lo que Dios quería con el ser humano era procesarlo para llegar a un nivel de gobierno. Es una de las características de Dios el planificar y no improvisar. Dios planifica, no improvisa. Amén. Así que cuando tú creas que Dios está jugando contigo, o Dios se olvidó de ti, o Dios se fue a tomar un café y se le olvidó que te tenía puesto en la olla, no es así. Es a propósito. Es porque parece que necesitas un poco más de presión. Es como los locos, hay que apalearlo a veces. ¿Ah? La comida, sí. Él planifica en su corazón, luego habla la palabra, te determina, establece tu destino y comienza tu proceso. El poder de la palabra hará que lo que Él dijo se cumpla. En mayor o menor tiempo, en procesos más largos o más cortos, pero la palabra se va a cumplir en ti. Amén. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que si alguno de ustedes está en ese proceso de la zaranda, deje que lo zarandeen bien nomás y no ponga oposición. No se oponga, porque entre más se oponga, más fuerte va a ser la zarandeada. Oye, este grano no se revienta nunca, a ver, carguémoslo más. ¿Entiende? ¿Cuál fue la encomienda original de Dios para el hombre? ¿Podemos verla? Y les dijo 5 cosas: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreadla. 5 cosas que no son repeticiones, sino que tienen un sentido. Fructificar significa de lo que yo soy, doy fruto. Eso significa fructificar. Cuando Dios le dice a Adán, fructifica, ¿qué era Adán? Era el resultado de la creación de Dios. Era polvo de la tierra con aliento del cielo. Había aliento de vida, había ruá de Dios en él. Entonces Dios le dijo, fructifica, le dijo a Dios. Cuando algo da fruto, es que de lo mismo que Él es, se manifiesta. ¿Cómo conocemos un árbol según la palabra del Señor? Por su fruto. Yo sé que el manzano es manzano porque da manzana, no solamente porque las hojitas son como la manzana. O yo sé que la sandía es sandía porque es una sandía, ¿verdad? No, pero por el fruto lo voy a distinguir. Y veo además que si un árbol es bueno o malo según el fruto que da. Entonces lo mismo sucede aquí. Dios le está hablando de mí, Dios le está diciendo a Adán, de mi esencia, tú eres esencia mía, tú eres aliento de mi corazón, fructifica, manifiéstate, manifiesta a Dios en ti. El primer mandamiento que Dios le da a la humanidad es manifestar a Dios en su vida. No se trata de una realización personal, no se trata de un tema de que la gente me conozca y sepa que yo soy distinto, que tengo unas características peculiares. No se trata de que Dios, la esencia de Dios, la semilla de Dios que está en ti, dé fruto. El fruto del Espíritu no se trabaja. El fruto del Espíritu nace porque está lleno del Espíritu. No, yo estoy trabajando para dar fruto. El árbol no trabaja para dar fruto, el árbol da fruto. Le salen solas las cosas. Es su naturaleza. Su naturaleza es fructificar. Lo mismo nosotros. Si tenemos a Dios en nosotros, el primer mandamiento para nosotros es fructificar a Dios. Hace un tiempo atrás hemos venido trabajando con una visión y hemos hablado acerca de aumentar a Cristo. Hay una semilla de Dios en ti. Está la esencia de Dios en ti. Entonces cuando tú fructifiques, ¿qué debiera dar? ¿Cuál debiera ser tu fruto? Enojos, contiendas, peleas, disensiones. Debiera
dar fruto de Cristo, fruto del Espíritu. Entonces la primera encomienda para el hombre es fructifica. Luego, multiplícate. El problema de la iglesia es que hemos sobreenfatizado en la multiplicación y no en la fructificación. Entonces hemos multiplicado un montón de gente sin la esencia de Dios o con un fruto incorrecto. Entonces tenemos mucha gente dando fruto de la carne y poca gente dando fruto del Espíritu. Porque se sobreenfatizó la unción más que el carácter. Y Dios está más interesado en procesar tu carácter que en la unción. Alguien con unción y sin carácter es literalmente un mono con navaja. Deme un ejemplo de alguien con unción y sin carácter. Saúl, Sansón, Pedro en su estado primitivo. Gente con unción, pero sin carácter. Que te pueden arrastrar a cometer muchos errores. Porque la unción no quiere decir que tú estés procesado. La unción es un regalo, es algo que Dios de manera misericordiosa te entregó. Así cada vez que Dios te use, no te ufanes porque te tocó nomás. Te tocó esa unción y ¿qué te vas a jactar? Si tú no hiciste nada para recibir eso. La unción te llegó porque Dios necesitaba que tú fueras equipado con eso, pero tú tienes que trabajar el carácter. ¿Para qué? Para que la unción tenga una plataforma de santidad y de gobierno del Señor sobre la cual actuar. Amén. Fructificar, multiplicados. Una vez que ya fuiste procesado, una vez que ya tienes un carácter de Dios trabajado, ahí recién multiplícate. ¿Pero cuál ha sido el énfasis de la iglesia? Ganar, gente, multitudes. Mira las multitudes. No. Al final tenemos un montón de gente sin proceso, sin carácter, que no sostienen nada, que no están bajo el poder de la resurrección. Porque lo que hace en ti que el fruto permanezca es la cantidad de resurrección que hay en tu vida. Si no ha obrado el poder de la resurrección en ti, todo lo que produzca tu vida va a haber corrupción. Y va a morir contigo o con tu generación. Entonces, para que trascienda de una generación a otra los cambios que nosotros mismos estamos buscando aplicar, necesitan ser pasados por el poder de la resurrección. Necesitan pasar por la cruz y la vivificación de Dios. Eso es los procesos de Dios. Amén. Entonces preocúpate. Si no estás viviendo procesos del Señor, preocúpate porque hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque incluso los procesos de Dios nunca se acaban. Están constantemente en nosotros. Y cuando tú pensaste que ya estabas listo y estabas diciendo así como Pablo, ya que nadie me moleste, porque llevo en mí las marcas de Cristo. Y Pablo tuvo tanto proceso Pablo, que llegó a decir eso en un momento. Ya, a Pablo dicen que le sobró vida. Sí, porque dijo, ya corrí la carrera, ya peleé la buena batalla, cumplí mi propósito, ahora me estoy esperando el morir. Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Porque él completó, él fue completamente procesado y dijo, ya que nadie me moleste, porque llevo en mí ya las marcas de Cristo, yo ya he sido procesado. Ejemplo de hombre. Y fue muy procesado. Vemos a un Pablo orgulloso, charlatán en un principio, que quería predicar, lo único que él quería era predicar y predicar, y se para en el Areópago y se manda un speech. ¿Y qué es lo que dice la gente? Este es un charlatán, es un sofista,
es puro bla bla. Y los griegos no le recibieron. No, es que al griego como los griegos y al judío como judío, entonces se para ahí como un gran filósofo y se pone a bla, 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 palabras de humana sabiduría. Y la gente dice, este es un charlatán, es un chanta. Y fue humillado. Y tiene que pasar un tiempo de trato del Señor con él, de cárceles, enfermedades, abandonos, traiciones, todo un proceso de Dios en él, para que llegue un momento en que él dice, iré a vosotros, no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Esa palabra de Pablo es de un Pablo procesado. Es lo que está diciendo, ¿saben qué? He hablado mucho, pero no he demostrado nada. Y voy a ir a impartirles algún don espiritual, ni siquiera una predicación, ni la última revelación del retorno de los no sé qué. No, voy a ir a impartirles algo, un don espiritual. De esos dones que ni siquiera tú sabes que entregas. Esas cosas que tú te paras y sencillamente por conversar del último partido de fútbol, se le pasó algo al otro hermano del Espíritu de Dios en ti. Los procesos recién te autorizan para multiplicarte en otro. Sin procesos ni sueñan de multiplicarte. Y a nosotros como pastores también nos habla esto, de tener cuidado, de poner a gente sin proceso, aunque tengan don. Porque como iglesia nos hemos prostituido por el don muchas veces. Y hemos puesto en los altares a gente con don, pero sin carácter. No, es que toca bonito. ¿Y cómo lo voy a bajar? Si lo bajo me quedo sin baterista. Es que el hermano predica tremendo. Y empezamos a transar situaciones, empezamos a transar cosas, y al final del espíritu de ellos se le imparte a la congregación. Entonces no puedes pensar en multiplicarte si no primero pasaste por el proceso. Si no primero pasaste por la fructificación. Amén. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Encomienda de Dios la expansión. Nunca el propósito de Dios fue que estuviéramos metidos dentro de estas cuatro paredes. Jesús muy pocas veces predicó adentro de un templo o de una sinagoga. Los mejores mensajes de Jesús se los mandó afuera. En una montaña, a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque el reino no podemos pensar que el reino es construir templos. ¿Cuántos han escuchado la profecía Chile para Cristo? Una, hermano, la viví nomás. Usted sabe cómo fue eso, ¿verdad? Estaba el obispo Umaña y estaba con vino todo el derrame del Espíritu Santo en 1909 y tanto, ¿verdad? Y él fue lleno del Espíritu del Señor y él dice que le vino esa unción de la danza que le venía en los pentecostales, ¿verdad? Y agarró un pañuelo y bailó una cueca. Y bailó una cueca lleno del Espíritu del Señor. Y termina de bailar la cueca en el culto y dice, Chile para Cristo. Y así nació la profecía Chile para Cristo. Esto para que usted lo sepa, porque tiene que tener usted cultura evangélica, ¿verdad? Y entonces, todos nosotros hemos escuchado eso, pero al final es una redundancia de lo que Dios estableció. El reino fue hecho para expandirse, pero no para expandirse en megatemplos, no fue hecho para expandirse en iglesias gigantescas. Porque aunque tengamos iglesias gigantescas, igual vamos a tener una mentalidad de 2x2, en donde el reino no trasciende. Nunca fue el propósito de Dios que el reino estuviera contenido, sino que fuera expansivo. Entonces, cuando ya tenemos una vida, un carácter tratado, y podemos tener la capacidad de reproducirnos en gente
a las cuales también nosotros seamos capaces de acompañarlos en sus procesos y no evitarles el dolor. Porque una de las cosas que ha hecho esta sociedad es generar gente que evade el dolor. Y lo conversábamos a la hora de almuerzo y es lo que va a predicar Lorena después de mí. Esos son otros 20. Hágame porra para que predique. Porque ¿qué es lo que hace la sociedad hoy día? Te evita el dolor. Hoy día te va a doler la cabeza y ya tienes la aspirina. Y ya ni la aspirina. Tienes el cefalmín, el migranol, el migratán. Tienes muchos dolores, cálculo. Partimos allá que te inyecten morfina. Tramal y todas esas cosas que uno le mete en cuanto te va a hacer tu Miguelito. Porque esta generación no sabe vivir dolor. No ha sido experimentada en el quebranto, a diferencia de Jesús. Entonces todo lo que sea librarnos de sufrimiento. Hoy día las mamás se sienten mal a mamá porque el niño llora. Es que yo no quiero que mi hijo sufra. No, si tu hijo va a llorar por lo que sea. Va a llorar porque tiene calor, va a llorar porque tiene frío, va a llorar porque se siente solo, va a llorar porque está aburrido, va a llorar porque se hizo caca, va a llorar porque tiene hambre, porque tiene sed, por cualquier cosa va a llorar porque no sabe hacer otra cosa que llorar. Entonces, como nos metieron en la mente que el sufrimiento es malo, que no llore. Y cada vez que la boba llora le pone la teta. Le compra un dulce, le compra el regalo que quiere. Después más adelante le compro la ropa que quiere, el carro que quiere. Porque no vaya a sufrir. Porque se puede traumar. ¿O no? ¿O no? Entonces hemos generado una generación que no sabe sufrir. Que nunca ha sufrido y que le tiene pánico al sufrimiento. Y no sufrir es ser exitoso. Pero déjame decirte una cosa, la palabra del Señor dice que el siervo del Señor tiene que ser apto para enseñar, amable y sufrido. En el perfil de la generación del siglo XXI no entran los siervos del Señor. Porque los padres le solucionan todos los problemas. Porque se va a endeudar con tal de que su hijo tenga lo que tienen sus otros compañeros. Hablaban el otro día, hoy día hay niños en tercero básico con iPhone 5. ¿Por qué? Porque los padres compiten entre los padres. Es que mi hijo se puede traumar porque el otro niñito tiene un iPhone 5 también. Entonces, para que mi hijo no sea menos y no se sienta rechazado y no tenga... Entonces el niño se aburre y corren a comprarle el juguete que se le ocurre, porque no puede sufrir. ¿Sabe qué? El aburrimiento es la madre de la creatividad. Y con Joaquín hemos empezado a aplicar, estoy aburrido. Inventa algo, pero préstame el computador. No. El teléfono. No. Pero que estoy aburrido. Inventa algo. Y hasta que se le tiene que ocurrir algo. ¿Y por qué me fui para acá? Porque alguien necesita escuchar esto. Alguien está aburrido. La generación sin trato. Una generación sin sufrimiento, sin cruz. Una generación plástica. Exactamente. ¿Escucharon eso? Aumentó la tasa de suicidios porque hay una generación intolerante al sufrimiento. ¿Pero qué hacían nuestros abuelos cuando no les funcionaba algo? Al otro día se levantaban y seguían como nada hasta que les funcionaba, ¿o no? ¿Por qué hay tan pocos emprendedores hoy? Porque hay una baja tolerancia a la frustración. Por eso la gente no se quiere casar, para no sufrir. Pero el matrimonio, hermanos, el matrimonio es
el proceso más hermoso en el que el Señor nos mete. Y no estoy hablando de sufrimiento, porque los mejores momentos de mi vida yo los he vivido en matrimonio. Sí. Pero así también como Dios me ha procesado. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sinceramente, hermano, yo le doy gracias al Señor. Y ayer me decía mi esposa, muy sabiamente, me decía, Dios te ama mucho. ¿Por qué, mi amor? Por el nivel de mujer que te dio, me dijo. Y yo le doy, de verdad. A ver, pongámonos serios. Ustedes no me dejan predicar, ¿eh? Necesitamos aprender a procesarnos. Necesitamos entrar en los procesos del Señor, aunque sean dolorosos. Y como dice por ahí, denle la bienvenida al dolor. Sí, porque aprenda esta verdad. El producto procesado adquiere valor agregado. Entre más proceso, más valor. Y 1 kilo de trigo vale más que 1 kilo de harina. Pero 1 kilo de harina tostada vale más que 1 kilo de harina. Porque tiene doble proceso. Lo molieron y lo tostaron. Entre más proceso, mayor peso. Entre más proceso, mayor peso de gloria. Multiplicados, fructificad, multiplicados, llenad la tierra. El reino es expansivo. Ahí me quedé, ahí me fui. El reino es expansivo, dice la parábola. El reino de los cielos es como una medida de levadura que una mujer pone en 3 medidas de harina. Dice que hasta que esta pequeña cantidad de levadura va a leudar toda la masa. El proyecto de Dios nunca era estar metido dentro de templos, era que el reino y la mentalidad y la cultura del reino infectara literalmente todas las áreas de la sociedad. Pero que lo que hizo la religión nos contuvo en templos y nos dio una mentalidad templaria y nos hicimos cristianitos del cual vivimos de una manera aquí y de otra manera allá, y nos avergonzamos del evangelio allá, y aquí nos creemos lo máximo, donde nuestra realización está en estar parado algún día acá arriba y vivir del ministerio. Siendo que tenemos una tarima tan grande desde donde expresar el reino. Tenemos altares mucho mejores que estos en tu trabajo, en tu oficina, en tu familia. Levantar una cultura de reino en la familia, hermano, es mucho más trascendente que predicar acá arriba. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que llevamos siglos predicando en altares y hemos afectado tan poco a la sociedad. Entonces tal vez el mejor lugar para predicar no es aquí. El mejor altar es tu casa. La mejor tarima es tu trabajo, donde tú llevas la realidad del reino. Y veo mucha gente queriendo decir, oh Señor, yo me quiero dedicar tiempo completo, oh yo me quiero, pero hermano, tal vez Dios te plantó ahí, no tal vez, Dios te plantó ahí, porque hay un propósito. El reino necesita expandirse. La encomienda del hombre no era fructificar, multiplicado, construyan templos. Llenar la tierra. Llenen la tierra. Llenen la tierra. Otra vez les digo, llenen la tierra. Ocupen espacio. Expándanse. Salgan de la mentalidad chiquitita. Revienta tu globo. Expándete. Afecta. No quieras escapar del mundo porque Dios te puso ahí para afectarlo. Para transformarlo. No para, pastor, mira dónde estoy. Es que en mi trabajo todos dicen puros garabatos.
Es que un antro de perdición donde trabajo, por eso Dios te puso ahí. Porque el sano no tiene necesidad de médico. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. ¿Qué es sojuzgarla? Gobernarla. Mira, la otra versión, la que le leí delante, decía, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer esta noche? Tratar de conquistar el mundo. Esa debería ser tu mentalidad. ¿Qué haremos esta noche, Pinky? Estás pensando lo mismo que yo. Póngala bajo su dominio. Pero ¿cómo se domina? Porque la palabra dominio y señorío tienen una raíz muy similar. Dominio viene de domine. Viene de Dios. Entonces, dominar de alguna manera es ser Dios. Ya nos vamos a poner panteístas. No. Y ahora es cuando yo quiero hablar de gobierno. Nuestro gobierno no se establece por mi voluntad. No se establece por lo que yo quiera hacer. A diferencia de lo que hemos estado acostumbrados, porque nos hablaron de gobierno, pero como no teníamos una revelación completa de lo que era el gobierno, empezamos a gobernar a tonta y a loca y levantamos decretos y echábamos hechizos y toda esa cantidad de cosas que hacíamos desde los altares, ¿verdad? Porque sí, pero éramos hechiceros, ¿no? Te cae alguien mal y en el nombre de Jesús vengan los juicios de Dios sobre él. ¿O no? ¿O no? Sí, los hechizábamos y los maldecíamos porque nos creímos con poder. Pero para ejercer gobierno tú necesitas estar bajo una jurisdicción de gobierno, bajo una cultura, tú necesitas estar establecido. Nosotros aquí somos delegados de Dios, entonces los parámetros de gobierno son los parámetros de Dios. Y tú no puedes juzgar a alguien por tu parecer, tienes que juzgarlo según el juicio de Dios, según lo que Dios está pensando. Tú no puedes gobernar por tu propia voluntad, necesitas estar alineado con la voluntad de Dios. Necesitas estar alineado con lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios. No somos el final de la cadena. ¿Entiendes? El final del eslabón arriba es Dios. Luego vienen las exousias, vienen las autoridades delegadas. Y ahí es cuando nosotros gobernamos, pero gobernamos bajo la dirección del Señor. Y si no nos gusta un alcalde, ligerito le estamos orando y le estamos maldiciendo. ¿Pero qué es lo que Dios está diciendo? ¿Es la voluntad de Dios cambiarlo o Dios quiere tratar conmigo? Amén. No nos gusta el jefe y empezamos a orar que se vaya ese jefe. Claro, ¿por qué no te gusta? Porque te reta, porque eres flojo. Porque sacas la vuelta. Porque en vez de trabajar andas predicando. Porque te pasas en internet mandando cadenas cristianoides a medio mundo en vez de estar cumpliendo con tu trabajo. Sí, leyendo la Biblia en el baño, orando, intercediendo. Pero es que yo, pastor, me echaron. Es un jefe del diablo porque yo pasaba orando en la pega. Sí, pero no trabajaste, ¿no? ¿O no? Entonces, si vamos a gobernar bajo dirección del Espíritu. No bajo conveniencia mía ni de la iglesia. Dios lo dijo, yo lo hago. Porque si Dios no lo dijo, Dios no lo respalda. Pero lamentablemente hay poder en nuestra boca. Y muchas de las cosas que hemos dicho
fuera de la dirección de Dios se han llegado a cumplir, pero no era el propósito de Dios que pasaran. En cierta oportunidad, cuando entramos recién con la renovación de la adoración, una de las primeras cosas que hicimos fue traer una batería a la iglesia. Para la realidad en que nosotros estábamos viviendo, la batería era el instrumento del diablo. Entonces, ¿qué pasó? Afuera, mientras nosotros estábamos ministrando al Señor y tocando adoración, alabanza, las hermanas afuera, las intercesoras, se ponían a orar para que el baterista se fuera al mundo. Porque era el instrumento del diablo que estaban tocando. Y Señor, llévatelo al mundo. Porque finalmente el baterista terminó en el mundo hasta el día de hoy. Uno de los dos que tocaban batería en ese tiempo se suicidó por gobernar fuera de la autoridad de Dios, por usar el gobierno de mala manera. Entonces, más importante que tener autoridad es saber cómo usarla. Más importante que tener un don o el posicionamiento de gobierno, necesitas saber qué es lo que Dios está diciendo referente a cada situación. Entonces no te apresures a hacer decretos, sino que apresúrate a oír a Dios. No te apresures a profetizar lo primero que se te viene en la cabeza. Escucha al Señor. A veces por inmadurez profetizamos cosas equivocadas. No porque Dios no lo haya dicho, es porque Dios nos está empezando a hablar y no terminó la frase y tú te largaste a hablar. Exactamente, nos ponemos a gobernar en áreas donde Dios no nos habilitó. Puede ser que tú estés viendo algo, pero si Dios no te ha habilitado, no te muevas. No te muevas. ¿Cómo se hacían las guerras en Israel? Dios daba una directriz y el pueblo se movía. Pero a veces estamos como en los tiempos de Elí y creemos que porque tenemos el arca nos va a ir bien en la batalla. Y agarramos el arca y porque le funcionó al de antes nos va a funcionar a nosotros. Y agarramos el arca y nos vamos a la batalla, pero resulta que en la batalla nos roban el arca, nos matan los sacerdotes, cuelgan nuestros valientes en el templo de Dagón por causa de habernos movido sin una directriz del Espíritu. Entonces el gobierno tiene que necesariamente estar amarrado a una dirección del Espíritu. Y aunque yo esté, perdóname la expresión, caliente por hacer algo, si Dios no me habla, yo no me muevo. Pero pastores que me están invitando a ministrar, si Dios no te habla, tú no te mueves. Pero es que pastor, es la tremenda iglesia, no te muevas. Aguántate. Porque me decía el otro día, no sé si era, parece que era Carlos en una predicación, tú no sabes cuán fácil es a Satanás provocarte estímulos que te saquen de propósito y que aparentemente son buenos. Satanás te puede dar fama que te saque del propósito. Yo conozco hombres de Dios que Dios le dio directrices específicas. ¿Y sabes cómo lo sacó Satanás? Le dio fama. Y la fama lo llevó para otros lados. Dios le habló y le dijo, tú vas a estremecer Chile. ¿Sabes lo que hizo Satanás? Le abrió las puertas del extranjero. Y para él fue un éxito. Oh, y viaja para el extranjero. Y Chile quedó botado. Y lo que él tenía que derramar sobre Chile, hoy en día Dios tuvo que levantar otra generación que lo haga. Entonces a veces no entendemos que no todas las puertas que se te abren son de Dios. Hay gente que Dios no los prospera porque no tiene la capacidad de recibir dinero, porque no han tenido trato. Pero Satanás, ¿sabe cómo los saca? Les da dinero y empiezan a trabajar y los saca de propósito. Entonces no te muevas, no gobiernes por visceralmente, gobierna por el Espíritu. El gobierno tiene que venir por el Espíritu. Sojúzgala, domínala. Dominar y sojuzgar tiene que ver con representar a Dios sobre la creación.
ser el fiel representante de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se perdió en el Edén? La salvación. Se perdió el gobierno. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice los que se habían perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El gobierno. La voluntad del Señor no era tener un montón de gente metida en las nubecitas. Él quería establecer una familia que gobernara. Ese era el propósito eterno de Dios. Tener una familia que gobierne. Y lo he enseñado muchas veces, ¿no? En el corazón de Dios estaba tener una familia que gobernara. De hecho, en este mismo párrafo que le leo yo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que sigue hablando inmediatamente después de eso no tiene nada que ver con salvación. La parábola que viene después de eso no habla nada de salvación. ¿Sabe de qué habla? De gobierno. Porque como descontextualizamos cosas. Pero si te metes en el contexto de este párrafo, de lo que estaba hablando Yeshua era: Dios vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué cosa? El gobierno. Inmediatamente abajo habla una parábola de gobierno. Que lo que es el gobierno es la materialización de la voluntad de Yahvé sobre la tierra. Eso es el gobierno. La materialización de la voluntad del Eterno en la tierra. No es mi voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que le conviene a la iglesia, es lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿cómo gobernamos? Y bien lo explicó Carlos, desde un altar. El altar establece la conexión entre el cielo y la tierra. El altar trae los diseños. El altar trae la voluntad de Dios a mi corazón. En el altar se expresa la voluntad de Dios, se une el cielo y la tierra. El altar es un canal comunicacional entre Dios y el hombre. Más que un lugar donde se cantan canciones. Es un lugar donde recibimos la voluntad y desde donde sale el cumplir esa voluntad. Entonces la adoración no tiene que ver con cosas lindas y románticas que yo le quiero decir a Dios, sino más bien con que eso, lo que Dios quiere, se cumple. El altar tiene que ver con obediencia a una verdad presente de Dios. Eso es el altar. Obedecer, lo que partimos hablando en la mañana temprano. Obediencia. Obediencia quiero, no sacrificio. A esta generación una de las cosas que le toca vivir y una de las cosas que tienen que ser tratadas es en la obediencia al Señor. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios y obedecer. ¿Por qué? Porque fe está ligada al obedecer. La palabra hebrea para fe es emuná. Y emuná significa obedecer. ¿Por qué Abraham fue el padre de la fe si no creía en un bebé? Porque obedeció. Porque hizo algo por la palabra. El obedecer es el asunto. A través del altar Dios revela su perfecta voluntad para que el pueblo obedezca. Entonces entendamos que la predicación de la palabra necesita estar dentro de un contexto de adoración. Y no dentro de un montón de canciones, no de un tiempo de cantar, sino que de un tiempo de comunicación con Dios. Amén. Por lo tanto, la adoración necesariamente debe ser profética. Y lo que le explicaba temprano,
¿Cuál es la diferencia entre el altar de Caín y el altar de Abel? Exclusivamente lo profético de uno y del otro. Caín, es más, la palabra del Señor dice que el que primero levantó el altar fue Caín. Caín era tal vez tenía buenas intenciones y tomó de lo que era su trabajo y lo trajo delante del Señor y lo ofreció. Pero ¿por qué Dios miró bien lo de Abel y no lo de Caín? Porque Abel, a diferencia de Caín, Caín tuvo buenas intenciones, pero Abel tuvo una revelación. Y él se movió proféticamente por causa de una revelación. La palabra del Señor dice que la sangre de los profetas va a ser juzgada desde los últimos hasta Abel. ¿Y cuál fue la profecía de Abel? En la Biblia no hay cifrada ninguna profecía de Abel. No dijo así dice el Señor. No dijo escucha pueblo. Él vio al Cordero que quita el pecado del mundo y tomó ese diseño y los replicó aquí en la tierra. Eso es adoración profética. Lo que pasa en el cielo se hace en la tierra. Por eso que a Dios le agradó el altar de Abel, porque era la manifestación del cielo en la tierra, porque era una respuesta obediente y no buenas intenciones. No era de lo mejor mío te lo doy a ti, porque lo mejor de nosotros son trapos de inmundicia para Él. Pero diferente es cuando tú tomas de Él y lo devuelves a Él. Ahí hay algo poderoso, porque ahí hay obediencia. Eso agrada al Señor. Qué bueno hay de nosotros que pueda agradar al Señor. Tenemos 7,000 años de iniquidad encima. Qué bueno va quedando de nosotros muy pocas cosas, excepto el obedecer. Si yo obedezco, vendrá con una carga del cielo lo que yo entrego. Amén. Entonces, ¿cómo has querido vivir? Hemos entrado en este tiempo en que Dios nos habló de gobierno y estamos como el que oye cantar el gallo y no sabe dónde, ¿verdad? Y hemos empezado a hablar de gobierno a diestra y a siniestra sin hacernos cargo del gobierno. Y hemos querido dejar títeres sin cabeza, dice por ahí el dicho, ¿verdad? Y no hemos entrado en un gobierno bajo la directriz del Espíritu. Porque al fin y al cabo no eres tú el que tiene que gobernar. Es Dios a través de ti. Eso te va a dar autoridad. Eso te da la autoridad. Dios a través de ti te da autoridad. ¿Usted sabe lo que hace que un billete tenga valor? No es el costo que tuvo el fabricarlo, sino que el depósito en oro que hay en las arcas de la nación, lo que le da valor a un billete. Si tú tienes un billete de 10,000 pesos en tus manos, es porque hay 10,000 pesos en oro guardados en alguna bóveda de esta nación. Es el respaldo que tiene el billete lo que le da el valor. Lo mismo sucede con el gobierno. No se trata con que te pare, yo decreto en el nombre de quien sea. Porque a veces crees que porque dices el nombre va a tener autoridad. Pero si no salió del corazón de Dios, no va a tener respaldo. Porque no hay sustancia que sostenga tu decreto, no hay sustancia que sostenga la profecía que salió de tu boca. Pero si salió del corazón de Dios y atravesó a través de ti, fuiste un canal, una puerta que Dios abrió para que esa palabra se canalizara y se estableciera, sí va a tener un fruto porque sí salió de la boca de Dios. Entonces preocupémonos de esto es grave. Yo veo a la iglesia entretenida profetizando, entretenida decretando, pero no ha salido de la boca de Dios. Entonces muchas veces somos el hazme reír delante del mundo espiritual, porque nos vamos en pura fanfarronería, pero sin sustancia.
Lo mismo con la adoración que tenemos en los altares. Cantamos cosas que Dios no está diciendo. Porque todo lo que sube antes tuvo que bajar. Y si quieres que tu adoración suba, antes primero tenía que bajar. Tú oyes el cielo y lo replicas, y cuando haces esa unión bidireccional, tu vibración se une con la vibración del cielo y se establece un lazo poderoso que trae la manifestación del cielo aquí en la tierra. Pero si tu canto no está vibrando en la frecuencia que el cielo está cantando, no esperes que el cielo se venga aquí. A veces creemos que la canción hace la diferencia y no es así, es el corazón. Si Dios lo dijo, va a funcionar. Si Dios no lo dijo, no esperes que funcione. Es que es la canción de moda, es que nos hace llorar a todos. No, si el éxito no está en que lloren. El éxito está en que lo de Dios se establezca aquí en la tierra. Somos puertas. Sencillamente eso, puertas. No quieras tomar otro lugar. A través de ti el Rey de Gloria accesa y gobierna. A través de la iglesia el Rey de Gloria gobierna. Porque esa es otra cosa. No puedes gobernar independiente de la iglesia. Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y no quieras estar, y toda manifestación de Cristo será a través de la iglesia. Y no a través de gente que no tiene pacto con la iglesia. Y no quiere decir con esto que para tener autoridad tengas que tener una congregación. Tengo que decir que hay que tener pacto con el cuerpo de Cristo. Hay gente que no tiene pacto con el cuerpo, que tiene pacto con sí mismo y se sirven del cuerpo para sus beneficios personales, para establecer, levantar su propio nombre. Pero el cuerpo dignifica a Cristo y es la expresión de Cristo. El cuerpo de Cristo es la expresión de Cristo. Si la mano expresara su propia voluntad, sería una mano enferma. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de la mano loca. ¿Lo conocen? Son partes del cuerpo que actúan independientes del cuerpo. Entonces tú ves de repente a gente que va caminando y van, o a veces están así y se golpean. O apaga la luz y la otra mano la enciende. No lo pueden controlar. Una mano apaga la luz, la otra la prende. Y es terrible. No puede. Y la persona se agarra el brazo, apaga la luz y la otra mano se libera. Y es una cosa horrible. O ellos quieren ir para allá y la mano para allá. Y así literal. Se llama el síndrome de la mano loca. O a veces el pie o la cabeza. Es una enfermedad. Y a veces la iglesia está así. Dios quiere apagar la luz y la iglesia la prende. Unos construyen y los otros destruyen. Señor, estamos aquí para edificar. Y llega el otro. En nombre de Jesús venimos a derrocar, a arruinar, a destruir. Si no fuera chistoso sería trágico, hermano. Yo le decía esta semana a los hermanos en el discipulado, ¿saben cuántas veces han ungido Santiago en avión? ¿Sabe cuántas veces le ha dado las 7 vueltas a Santiago? ¿Ah? Ya está mareado Santiago. Porque lo más fácil es no hacerse cargo después. Exactamente. También, y porque no tenemos relación con el cuerpo. ¿Qué vas a saber tú que la iglesia tanto lo hizo antes que tú? No, pero como ahora vengo yo, y yo sí tengo una revelación de Dios, y yo sí soy un guerrero habilitado por Dios, me voy a dar las 7 vueltas porque ahora va a resultar y va a caer. Y me dejo la conciencia tranquila y no me hago cargo de la ciudad. Claro, y después la religión.
Ella debe estar, mira Carlos, ¿viste? Ella debe estar predicando. Estoy haciéndole caso a ella. Así es mi vida, hermano, así es mi vida. No. Y digo, pues que ella no quiere predicar. Y después me dice, predica tú, pero predica del sillón ahí. Pero ¿se dan cuenta de que hemos actuado como la mano loca? Unos construyen, los otros derriban. Unos plantan, otros desarraigan. Pero no hemos tenido una coherencia. Porque no hemos sido dirigidos por el Espíritu, realmente por el Espíritu del Señor. Muchas de las cosas que hemos hecho las hicimos porque a otros le funcionaron. O se ríe. O le da mucha risa. Porque es chistoso, o sea, es gracioso ver a esta gente con este síndrome. Y muchas veces hemos sido el hazme reír del mundo de las tinieblas porque no hemos entrado en una directriz del Espíritu. No hemos sido gobernados por el Espíritu, hemos sido gobernados por mis emociones, por mi intelecto, por mis deseos, por mi voluntad, pero no por la dirección del Espíritu. Entonces el gobierno, amados hermanos, no tiene que ver con lo que yo quiera hacer, con lo que yo quiera que pase, tiene que ver con lo que Dios quiere que pase. Y lo que Dios quiere que pase no necesariamente es lo que mi iglesia quiere que pase. Entonces esto nos va a desafiar a la unidad. Esto nos va a desafiar a tener relaciones. Esto nos va a desafiar a conversar más. A bancarnos las cosas que no me gustan del otro. Porque a la nariz no le gusta el olor de los pies. Pero se necesitan mutuamente. Por más desagradable que sean los olores de otra parte del cuerpo, nos necesitamos. ¿O no? La continuidad va a venir por lo que el otro hizo, yo sigo, ¿no? Siempre. Exactamente. La edificación va a venir por lo que el otro hizo y yo voy a continuar de eso. No porque yo vengo a ponerle el pie encima y a derribar lo que otro hizo y hasta hacerlo yo porque yo lo hago mejor. O porque Dios me habló a mí. Amén. Estoy de acuerdo contigo, amor. Bueno. Toma, no, aquí el microfonito al lado mío. Ya estoy acostumbrado ya. Me soplan la mitad del mensaje. ¿Cómo no, abuelito? Pero que Sí. Bueno, no. Yo reconozco que esa mujer tiene palabra de Dios, así que yo le creo lo que ella me dice. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorearla. Dice la palabra del Señor, y con esto ya finalizo, que la tierra anhela fervientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esto no es gente que vaya a cantar a las calles, esto es gente que traiga el gobierno real de Dios, que traiga la palabra de Dios y la establezca en la tierra, que traiga la verdad de Dios y los juicios de Dios y los suelte sobre la tierra. La iglesia, la tierra necesita la liberación. Nuestras ciudades necesitan ser liberadas por una palabra de Dios, no por lo que salió de mi corazón. Necesitamos volver a la dirección del Espíritu. Y me recuerdo que en una oportunidad estábamos ministrando y yo escucho la voz del Espíritu diciendo: devuélvame a la iglesia. Y eso fue horrible. Esas son esas cosas que tú no quieres escuchar. Y escucho la voz del Espíritu hablando y diciendo: devuélvame a la iglesia. La iglesia no era gobernada por instituciones. La iglesia del principio era gobernada por el Espíritu.
ni siquiera era gobernada por apóstoles y profetas. Era gobernada por el Espíritu. Y los apóstoles y los profetas hablaban las directrices que el Espíritu les había dado. No tenemos que sentarnos en una mesa a cranear cuáles serán las próximas estrategias para la iglesia. Tenemos que juntarnos y orar para que el Espíritu nos dé cuáles serán los siguientes pasos que la iglesia debe caminar. Ahí es donde deben manifestarse los profetas y los apóstoles. No en tener buenas ideas, porque estrategias hay un montón. Iglesia crecimiento, discipulados X, iglesia con propósito, G12, casa iglesia, y podemos seguir añadiendo y todas las semanas aparecen nuevas. Pero yo le aseguro que si supiéramos oír el simple corazón del Señor, le daríamos el palo al gato y no tendríamos que estar en ensayo y error tantas veces, modificando las visiones, porque nunca salió del corazón del Señor. Hace una semana me invitaron al lanzamiento de un libro de unos hermanos de un ministerio que se llama Venga tu Reino, y el libro se llamaba Enséñanos a gobernar. La iglesia hoy necesita que nos enseñen a gobernar, porque si queremos que la próxima generación establezca gobierno de Dios y estemos a un nivel mayor de lo que ahora estamos con respecto al gobierno y la influencia de la iglesia sobre la sociedad, necesitamos aprender principios de gobierno, y el principal es la obediencia al Señor. Por eso es que yo creo fervientemente que esta generación necesita sacrificar obediencia. Necesita sacrificar obediencia. Y lo hemos metido en nuestras canciones. Por eso que delante cantamos: solo a ti te adoramos, obediencia te damos. Necesitamos decir estas cosas. Necesitamos que la iglesia aprenda y entienda que el obedecer está por sobre los sacrificios. Que el obedecer al Señor está por sobre mi propia voluntad. Y de lo maravilloso que pudiera ser una estrategia que se nos ocurrió en algún momento. Cuando seamos obedientes a la voz del Señor, la gente no va a necesitar consolidación. El mismo Espíritu los va a consolidar. Cuando seamos obedientes a la voz del Espíritu, ni siquiera vamos a tener que hacer campaña evangelística, porque va a ser el mismo Espíritu el que añada a los que tienen que venir. La gente va a llegar sola, porque afuera hay gente que no necesita que le hables de Dios. La gente no necesita que tú le hables de Dios. La gente necesita oír a Dios hablar a través de ti. Amén. Padre del cielo, bendito Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Y oro en este día, Padre, para pedirte, Señor, revélanos esta palabra a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Que no solamente quedemos con el recuerdo de una conversación amena, sino que pueda ser tu espíritu traspasando nuestro ser, y que podamos, Señor, ser movidos a una obediencia, a una, Señor, fructificación de esta palabra. Que esto sea, Señor, impregnado en nuestro ser y demos fruto de esto, Señor. Enséñanos a gobernar. Perdónanos, Señor, por los malos modelos distorsionados que hemos adquirido de gobierno, Señor. Por enseñanzas, Señor, infectadas con pensamientos, Señor, egocentristas, caudillistas, Señor, mesiánicos, desde el punto de vista que somos y nos creemos muchas veces nosotros la salvación de la tierra, siendo que tú eres, Señor, la única salvación que esta tierra necesita. Una vez más clamo, así como adorábamos hace un rato atrás, Señor, danos tu corazón. Y que, Señor, nuestra boca hable lo que tú hables. Así como Jesús lo decía: yo hablo lo que oiga al Padre decir.
Yo hago lo que veo al Padre hacer. Que esa sea, Señor, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. No según mi propia voluntad, no según mis deseos, ni mi conveniencia, sino que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre. Te amo, Señor. Te amo, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Amén. Y amén. Puedes levantar tus manos al Señor. Y haga este ejercicio que les dije delante. Ore al Señor. Ore lo que ha escuchado. Ora lo que escuchaste, lo que Dios te habló. Aquello que el Espíritu del Señor te traspasó, óralo, mételo en tu oración.